Y si te dijera que el 95% de las personas no saben quiénes son realmente, pero tú vas a aprender a leerlas al instante, ¿qué pasaría si pudieras descifrar sus miedos, sus deseos y sus heridas sin que digan una sola palabra? Porque las personas mienten con palabras, pero confiesan con su comportamiento. Hoy vas a descubrir las 18 ideas psicológicas de Nietzsche que te permitirán ver lo que nadie más ve. Y te aviso, una vez lo veas, no podrás dejar de verlo jamás. No es una lista rápida, no es motivación superficial, son 3 partes que se conectan entre sí. Primera, las máscaras. Segunda, las grietas. Tercera, el alma. Si te saltas una, pierdes la verdad. Quédate hasta el final porque allí Nietzsche revela la confesión más brutal de todas. Primera verdad, todo el mundo lleva una máscara para sobrevivir. Desde la infancia, sin darnos cuenta, aprendemos una habilidad que determina toda nuestra vida: adaptarnos para ser aceptados. No somos libres al construir nuestra identidad. La moldeamos para encajar, para evitar la crítica, para no sentir el dolor del rechazo. Con el tiempo, dejamos de mostrarnos como somos realmente y empezamos a mostrar lo que creemos que el mundo espera de nosotros. A eso le llamamos personalidad. Pero Nietzsche nos advierte que la personalidad no es la verdad, es una protección, una armadura, una ficción que nos mantiene a salvo. El niño que lloró y fue callado aprende a ocultar sus emociones. La niña que fue juzgada por ser diferente aprende a imitar. El joven que fue ridiculizado aprende a quedarse en silencio. Cada herida deja una enseñanza. Muéstrate menos, siente menos, sé menos tú. Y cuanto más hondo es el dolor, más perfecta se vuelve la máscara. La persona excesivamente amable no siempre es bondadosa. Puede estar aterrorizada de ser abandonada. La persona que presume fuerza puede estar a punto de derrumbarse. El que aparenta independencia absoluta suele ser quien más necesita a los demás. No hay actuación más grande que la vida cotidiana. Todos interpretan un papel. El fuerte, el gracioso, el exitoso, el indiferente. No porque quieran engañar al mundo, sino porque alguna vez ser auténticos les costó demasiado. Nietzsche señaló que lo que vemos en una persona es en realidad la parte más superficial de su ser, y aquello que intentan ocultar es lo verdaderamente importante. Así que si alguna vez sientes que alguien está exagerando una cualidad, observa con atención. Casi siempre es el lugar exacto en el que se sienten más vulnerables. El arrogante teme no valer. El controlador teme perderlo todo. El indiferente teme que lo lastimen otra vez, porque lo que una persona muestra no la define, pero lo que le incomoda, la revela. Ahí está la clave. Donde alguien se muestra tenso, evasivo o exagerado, no estás viendo su máscara, estás viendo lo que su máscara intenta proteger. Cuando alguien baja la mirada antes de responder, cuando tarda demasiado en justificar algo, cuando cambia de tema con demasiada rapidez, eso es una fuga de verdad. Un desliz del personaje que intenta interpretar. Las máscaras no son un signo de falsedad, son un signo de miedo. Y detrás de cada comportamiento extraño, forzado o incoherente, hay un mensaje oculto. Por favor, no me mires demasiado de cerca, no estoy listo para que veas quién soy realmente. Por eso, antes de juzgar a alguien, conviene recordar lo siguiente: cada persona que conoces lucha en silencio con algo que decidió no mostrarte. Y si logras ver lo que la máscara intenta ocultar, puedes comprender que nadie se vuelve duro porque sí. Nadie se oculta sin motivo. Nadie se protege sin haber sido herido primero. Donde hay incomodidad, hay verdad. Segunda verdad, lo que alguien odia en otros revela lo que teme en sí mismo. Criticar no siempre es una opinión, a veces es una confesión. Nietzsche explicó que buena parte de la hostilidad humana nace de un espejo incómodo. Vemos reflejadas en los demás las partes de nosotros mismos que nos generan vergüenza, dolor o frustración. Y como no sabemos gestionarlas internamente, atacamos externamente. Cuando alguien condena con intensidad un comportamiento ajeno, la pregunta no es ¿por qué odia eso? La pregunta correcta es ¿qué parte de sí mismo le recuerda eso? El arrogante suele señalar la arrogancia. El mentiroso suele acusar mentiras. El inseguro suele criticar la seguridad de otros, porque lo que alguien odia en otra persona casi siempre es lo que alguna vez reprimió en sí mismo. Nietzsche lo llamó proyección, el intento desesperado de expulsar hacia afuera un conflicto que no queremos mirar adentro. Es más fácil juzgar que reconocer. Es más cómodo señalar que asumir.
Es más tranquilizador destruir al otro que enfrentarse a la propia sombra. Y en esa sombra se esconden los deseos que no nos atrevemos a admitir, los miedos que no queremos reconocer, las partes nuestras que no aceptamos. El que ridiculiza la sensibilidad suele estar luchando para no permitir que la suya salga a flote. Quien critica el éxito ajeno suele llevar dentro un fracaso que no ha sanado. Quien se burla del amor es quien más teme que no lo amen. Hay una regla para leer comportamientos humanos con sorprendente precisión. Cuanto más exagerada es una crítica, más personal es el conflicto que esconde. No odiamos lo que no nos afecta, solo odiamos aquello que nos confronta. Y es ahí donde se revela la herida. Detrás de la agresividad hay dolor, detrás del juicio hay miedo, detrás del desprecio hay deseo. Lo que atacamos afuera es lo que no toleramos adentro. Por eso, cuando quieras entender a alguien, no escuches solo lo que elogia. Escucha muy especialmente lo que no soporta. Ahí estará la zona exacta donde se siente vulnerable. Porque lo que una persona reprime siempre acaba regresando disfrazado de crítica. Tercera verdad. El silencio dice más que las palabras. El lenguaje humano no está hecho de frases. Está hecho de omisiones. Lo que alguien no dice, lo que esquiva, lo que deja en pausa, suele ser mucho más sincero que cualquier discurso bien armado. Nietzsche desconfiaba profundamente del lenguaje porque sabía que las palabras son herramientas de defensa. Con ellas construimos historias que nos hagan ver fuertes, correctos, seguros. Pero el silencio no se puede maquillar, no se puede pulir. El silencio es puro y por eso revela más. Observa a alguien cuando se toca un tema sensible. El cuerpo se tensa, los ojos buscan una salida, la voz baja, el aire se corta. El silencio aparece no para ocultar información, sino para proteger una herida. Todos tenemos asuntos que preferimos enterrar, amores que no nombramos, errores que jamás admitimos, pérdidas que nos cambiaron para siempre. Así que cuando una persona evita un tema, no lo está negando, está pidiendo ayuda sin saber cómo hacerlo. Las pausas largas, los cambios bruscos de conversación, las respuestas cortas y mecánicas no son casualidades, son confesiones y son gritos. Un silencio puede decir, no quiero recordar, no quiero sentir, no estoy listo, no sé cómo sobrevivir a esto otra vez. Leer a alguien es escuchar lo que no suena, es prestar atención a la incomodidad, a esa especie de vacío que se forma cuando una palabra queda atrapada en la garganta. No hace falta interrogar, no hace falta presionar. Basta con observar cuándo el lenguaje se rompe, porque cuando el lenguaje se rompe, aparece la verdad. Si un recuerdo no duele, se cuenta. Si una herida está cerrada, se muestra. Lo que todavía arde, se calla. Hay personas que hablan mucho para evitar escuchar su propia mente, y hay otras que, al llegar al borde de su límite emocional, simplemente se apagan. En ambos casos, el silencio es el mapa. Nietzsche creía que la verdad humana no se esconde en los grandes discursos, sino en los pequeños temblores del alma, en el titubeo, en el suspiro, en la mirada desviada. Así que la próxima vez que alguien guarde silencio cuando esperabas una explicación, no lo tomes como falta de respuesta. Es, casi siempre, la respuesta más honesta que podrán darte. Hay silencios que gritan. Cuarta verdad, la virtud exagerada es vanidad disfrazada. La bondad auténtica es silenciosa. No necesita demostrarse, no exige testigos, no busca coronas. Pero en la sociedad actual, muchas personas han convertido la moral en un espectáculo. Y Nietzsche fue de los pocos que se atrevió a señalarlo sin misericordia. Cuando alguien intenta mostrarse como ejemplo absoluto de pureza, de rectitud, de moral inquebrantable, no está expresando generosidad. Está construyendo un pedestal. No lo hace por amor al bien, lo hace por miedo a la insignificancia, por miedo a sentirse inferior, por la necesidad de validación constante. Quien presume su virtud en realidad está mendigando admiración. Nietzsche decía que el ego humano es tan inteligente que puede disfrazarse incluso de santidad para sentirse superior. El juicio moral, la pureza exagerada, la obsesión por corregir a los demás, no nacen del amor por la verdad, sino del deseo de dominar. Cuando alguien necesita demostrar que es mejor que el resto, lo que está buscando es una forma de no sentirse pequeño.
porque la superioridad moral es el último refugio de quienes, en el fondo, no se creen suficientes. Es fácil reconocerlos, se ofenden con facilidad cuando su imagen es cuestionada, se apresuran a señalar el error ajeno, se proclaman defensores de principios que ellos mismos violan cuando nadie los mira. Hay quienes hablan de humildad para presumirla, hay quienes se vuelven protectores para controlar, hay quienes enseñan virtud para esconder su falta de ella. La persona auténticamente buena no se coloca en el centro del escenario, no necesita aplausos ni necesita convencer a nadie de lo que es. La verdadera bondad no se anuncia, se ejerce. Nietzsche desconfiaba profundamente de la moral rígida porque entendió que muchas veces es solo una máscara más, una armadura diseñada para ocultar un conflicto interno, una sombra, un deseo reprimido, una culpa que no se quiere cargar. El exceso de virtud suele ser señal de una doble vida emocional. Cuando alguien proclama su perfección, suele estar desesperado por ocultar su parte más humana. Por eso, una regla para leer a las personas con precisión es esta: cuanto más fuerte es la necesidad de parecer bueno, más profunda es la sensación de no serlo. El bien verdadero no se grita. Se reconoce en los gestos sencillos, en los actos que nadie ve, en la ayuda que no necesita una cámara apuntando. La verdadera grandeza es silenciosa. Quinta verdad: las personas no te mienten primero a ti, se mienten a sí mismas. Las mentiras más peligrosas no son las que se dicen en voz alta, son las que uno se repite en silencio para poder seguir respirando. Estoy bien, no me afecta, no necesito a nadie, ya lo olvidé. Estas frases no son expresiones de fortaleza, son muros emocionales, son vendas improvisadas para no mirar de frente lo que duele demasiado. Nietzsche consideraba que la mente humana está diseñada para protegernos incluso de nosotros mismos. Cuando una verdad es insoportable, la mente crea una versión alternativa que nos permita seguir funcionando. Así nace la negación. Así creamos una historia que no es real, pero evita que se rompa algo dentro. La persona que insiste en que ha superado una pérdida muchas veces ni siquiera ha comenzado a vivir el duelo. El que dice que no le importa ser rechazado probablemente ha construido toda su identidad alrededor del miedo a no ser querido. La que asegura que nada la lastima suele cargar un dolor que lleva años sin nombrar. Hay una pista inequívoca para interpretar comportamientos humanos. Cuando el discurso no coincide con los actos, lo verdadero está en los actos. Quien dice que ya pasó página y sin embargo evita cualquier conversación sobre el pasado no ha cerrado nada, simplemente ha cerrado la puerta. Quien jura que no le importa a alguien y aún así habla de esa persona en cada oportunidad no está huyendo del otro, está huyendo de sus propios sentimientos. La autodecepción es un mecanismo de supervivencia emocional. Mentimos para reducir el peso de la realidad, para poder seguir adelante sin colapsar. Pero esa mentira deja un rastro, la inconsistencia. El tono que se quiebra por un segundo, la mirada que se aparta cuando aparece un nombre, el tema que nunca se menciona, la risa que llega demasiado rápido. Ahí está la herida, en lo que se repite sin creerlo, en lo que se evita con demasiado esfuerzo. La verdad más profunda del ser humano rara vez se expresa, pero siempre se filtra. Sexta verdad: donde alguien se cree superior es donde más pequeño se siente. El ego es, ante todo, un grito de auxilio. La persona que necesita demostrar su valor constantemente no lo hace por arrogancia, sino por miedo. Miedo a ser irrelevante, miedo a ser ignorada, miedo a ser insuficiente. Nietzsche fue muy claro. La voluntad de poder nace de la voluntad de evitar el dolor. Quien eleva su ego lo hace para no caer en su propia baja autoestima. El que humilla teme ser humillado. El que se burla teme ser visto. El que presume teme no existir. Cuando alguien habla obsesivamente de sus logros, cuando necesita ganar cada discusión, cuando compite incluso donde no hay competición, no está celebrando su grandeza, está intentando escapar de un juicio interno que lo persigue en silencio. La superioridad es una armadura que se utiliza cuando la vulnerabilidad se siente insoportable. Dentro de los líderes autoritarios hay niños que nunca fueron escuchados. Dentro de los críticos despiadados hay adolescentes que un día fueron ridiculizados. Dentro de los narcisistas hay adultos que jamás se sintieron realmente valiosos sin una audiencia. La verdadera seguridad no necesita validación, no empuja, no aplasta, simplemente existe. Por eso, cuando una persona necesita recordarte constantemente lo importante que es,
te está diciendo sin querer lo contrario, que no se siente importante en absoluto. La grandeza auténtica no teme compartir la luz. La frágil necesita apagar la de los demás. Reconocer este principio cambia la manera de ver el mundo. La prepotencia ya no da miedo, da compasión. La soberbia ya no provoca rechazo, sino comprensión. Nadie busca dominar si no se sintió dominado primero. Si hasta aquí algo te ha hecho pensar en alguien o en ti mismo, déjamelo en comentarios. Segunda parte. Las grietas. Lo que escapa, aunque intenten ocultarlo. Séptima verdad. Casi todo lo que hacemos nace del miedo. Creemos que nuestras decisiones surgen de deseos conscientes, de metas personales, de sueños propios. Pero Nietzsche vio con claridad lo que la mayoría no quiere aceptar. El motor de la conducta humana no es la lógica, ni siquiera la ambición. Es el miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente. Una colección de temores silenciosos que van moldeando nuestra vida sin pedir permiso. Decimos sí cuando por dentro gritamos un no rotundo, porque tememos decepcionar. Hablamos sin parar para que nadie note que estamos nerviosos. Nos quedamos en relaciones rotas solo por no enfrentar el abandono. Aceptamos trabajos que odiamos por no mirar a la cara la posibilidad del cambio. No actuamos para ser felices, actuamos para evitar el dolor. Por eso, alguien que se muestra extremadamente amable puede estar desesperado por sentirse aceptado. Quien se vuelve invisible en una conversación puede estar aterrado de ser juzgado. Quien busca constantemente atención puede estar luchando contra el miedo de desaparecer. El miedo define nuestras prioridades. El miedo dicta nuestros límites. El miedo elige incluso las personas que dejamos entrar a nuestra vida. Pero el miedo no siempre es visible. Se disfraza de prudencia, de educación, de compromiso, de lógica. Mejor no molestar, mejor no arriesgar, mejor no sentir demasiado. Y ahí comienza la renuncia. Dejamos de decir lo que pensamos, dejamos de pedir lo que necesitamos, dejamos de ser quienes realmente somos. En el fondo, cada persona que conoces está intentando proteger algo que teme perder: su dignidad, su lugar en el mundo, su sentido de valía. Van por la vida construyendo defensas que parecen elecciones libres, pero no lo son. Nietzsche afirmaba que la voluntad humana se rinde fácilmente ante la fragilidad del alma, que la mayoría vive huyendo, no alcanzando. Si quieres entender a alguien, pregúntate, ¿qué temor está guiando sus pasos? ¿A qué dolor le está escapando? ¿Qué pérdida no volvería a soportar? Porque casi todo comportamiento humano, incluso aquel que parece irracional, exagerado o absurdo, tiene detrás un miedo que intenta no repetirse. Somos animales que buscan refugio antes que libertad, animales que prefieren lo conocido aunque duela, a lo desconocido que puede salvarnos. Octava verdad: quien critica demasiado revela lo que más le duele. La crítica constante no es una expresión de juicio, es una expresión de sufrimiento. Nietzsche comprendió que la burla y el desprecio son mecanismos de defensa. El que señala una supuesta debilidad ajena intenta apartar la mirada de la suya propia. La burla es un espejo roto. Lo que reímos afuera es lo que lloramos adentro. Cuando alguien apunta con demasiada insistencia un defecto en los demás, es porque ese defecto lo persigue por dentro. Quien ridiculiza el fracaso suele tener miedo a fracasar. Quien juzga a quien sueña en grande suele haber enterrado los suyos. Quien critica la fragilidad emocional suele estar aterrado de sentir. La intensidad de un juicio revela la profundidad de una herida. El que critica para destruir no sabe cómo construir. El que critica para humillar ya fue humillado. El que critica para encajar teme no pertenecer. Sin embargo, la crítica excesiva tiene otro propósito oculto: convencer al mundo y a uno mismo de estar por encima del dolor, como si ridiculizarlo lo volviera menos real, pero la energía con la que se señala un defecto suele ser exactamente proporcional al miedo de reconocerlo. La voz que grita más fuerte es la que intenta tapar un silencio insoportable. Nietzsche entendía que nadie se obsesiona con algo que no le importa. La crítica es interés disfrazado, dolor disfrazado, admiración prohibida, recuerdo latente. El dedo que apunta hacia afuera está temblando por lo que es incapaz de admitir hacia adentro. Por eso, para leer a alguien con verdad hay que escuchar sus quejas, sus burlas, sus ataques. Cada juicio es una pista. Cada señalamiento es una confesión. Quien critica demasiado revela lo que más le duele.
Novena verdad: la seguridad extrema es culpa intentando esconderse. A veces, la máscara más convincente no es la del poder o la fortaleza, sino la de la certeza absoluta. La persona que nunca duda, que siempre tiene respuestas, que se muestra impecable en cada decisión, suele cargar con una culpa silenciosa que la persigue sin descanso. Nietzsche observó que muchas personas buscan refugio en la perfección porque la consciencia de sus errores se vuelve insoportable. No pueden permitirse fallar nuevamente, no pueden arriesgarse a ser vistos como insuficientes otra vez. El perfeccionismo, en realidad, es una forma de castigo autoimpuesto. No nace del deseo de hacer las cosas bien, sino del miedo a enfrentar el juicio interno. No puedo fallar porque, si fallo, confirmo lo que temo, que no soy suficiente. La perfección se convierte entonces en una cárcel brillante, hermosa por fuera, devastadora por dentro. Cada éxito es temporal, cada logro exige uno mayor, cada error se vuelve una amenaza existencial. Los perfeccionistas viven en guerra consigo mismos, se critican antes de que alguien más pueda hacerlo, se exigen más de lo que exigirían a cualquier otra persona, se convierten en su propio verdugo y sin embargo ante el mundo parecen fuertes, seguros, incuestionables. Pero la seguridad extrema siempre es una defensa. Quien aparenta tener el control absoluto de todo suele haber vivido una experiencia donde perder el control significó un trauma, una humillación, una culpa insoportable. Puede ser el hijo que creció tratando de no decepcionar, la estudiante brillante que creyó que su valor dependía de las notas, el adulto que sintió que un solo error le costaría el amor de quien más necesitaba. Estas historias dejan un mensaje persistente. Si no soy perfecto, dejo de merecer. Entonces, cada acción se convierte en una lucha desesperada por alejar la culpa, por evitar que resurja esa voz que dice: fallaste, fracasaste, no eres digno. La seguridad extrema no es símbolo de poder, es la señal de que alguien está agotado por sostener una imagen que no puede permitirse derrumbar, porque si se rompe la fachada, se descubre la herida. Nietzsche decía que la necesidad de mostrarse irrefutable no es grandeza, es miedo a enfrentar la verdad interna. Quien actúa con una certeza rígida, quien no puede admitir vulnerabilidad, quien se rehúsa a equivocarse, no está luchando contra los demás, está luchando contra sí mismo. Hay una diferencia abismal entre la seguridad genuina y la seguridad forzada. La primera se siente ligera, la segunda pesa toneladas. La verdadera seguridad surge cuando uno puede decir: no tengo que ser perfecto para merecer. Pero mientras esa frase no pueda pronunciarse, la persona seguirá atrapada en la obsesión por controlar cada detalle, intentando silenciar una culpa que nunca se apaga por completo. Décima verdad: la exageración es un grito de inseguridad. Cuando las palabras de una persona se vuelven absolutas, tajantes, teatrales, no están describiendo una realidad, están intentando imponerla. La exageración surge cuando la verdad interna es demasiado frágil para sostenerse sola. Nietzsche veía con claridad que los seres humanos recurrimos al extremo para tapar lo que nos duele. Lo que se dice en voz alta es exactamente lo que más se teme en silencio. No necesito a nadie. Es el eco de quien ha sido abandonado y teme volver a depender. Siempre estoy feliz. Es la declaración de quien no puede permitirse estar triste porque cree que nadie sabría qué hacer con su dolor. No me importa nada. Es el refugio de quien se ha permitido importar demasiado. Y terminó roto. Las personas exageran aquello que no pueden aceptar como débil. No presumimos lo que tenemos asegurado, solo lo que sentimos en riesgo. Nadie repite una verdad que es estable. Repetimos solo lo que se tambalea dentro de nosotros. Una vida que realmente es plena no necesita anunciarse. Una independencia auténtica no exige pruebas constantes. Una autoestima sólida no grita. Descansa. La exageración es el volumen que usa el ego para silenciar el miedo. La necesidad de afirmar algo con tanta fuerza suele revelar exactamente lo contrario. Si alguien insiste en que una situación no le afecta, es porque le afecta profundamente. Si alguien declara que ha superado algo por completo, es porque ese capítulo todavía pesa sobre él. Si alguien recalca que ha cambiado, es porque aún teme recaer en lo que fue. En el fondo, la exageración no es arrogancia, es desesperación disfrazada de seguridad. Es un intento de convencer al mundo para no mirarse al espejo. Nietzsche nos invita a observar la intensidad emocional del mensaje. Sin intensidad no hay miedo, sin miedo no hay exageración. Por eso, cuando alguien se desvía hacia lo extremo,
lo totalmente feliz, lo totalmente independiente, lo totalmente invulnerable. Hay una herida intentando no ser descubierta. El grito de la exageración dice: si hablo lo suficientemente alto, quizá nadie note lo que callo. La exageración no es verdad aumentada, es verdad temblando detrás de un disfraz. La próxima vez que escuches un yo nunca, yo siempre, a mí nada me afecta, recuerda, nadie necesita construir un muro tan alto, a menos que esté protegiendo algo que le importa demasiado. 11ª verdad: el deseo de control nace del caos interno. La necesidad de dominar cada detalle de la vida no surge del orden, sino del miedo. Quien intenta controlar el exterior lo hace porque teme que en su interior todo pueda derrumbarse en cualquier momento. Nietzsche observó que el ser humano no busca tanto la libertad como la estabilidad, y cuando el mundo interno se encuentra en guerra, cuando la mente se vuelve un territorio de incertidumbres, cuando el corazón no sabe en quién confiar, el exterior se convierte en el único espacio donde ejercer poder. Esa obsesión por planear, por corregir, por supervisar, no es grandeza, es angustia, es la necesidad de no permitir que lo que duele se desborde. El controlador vive con la sensación permanente de que si baja la guardia por un segundo, si afloja el puño, si permite que algo quede al azar, todo lo que ha construido se vendrá abajo. No controla por placer, sino por supervivencia. ¿De dónde nace esa lucha? Del trauma, de la pérdida, de la vez en que algo cambió de forma inesperada y la persona no estaba preparada, de la noche en que el mundo interno colapsó sin previo aviso. Quien vivió con miedo al caos ya no soporta la idea de la espontaneidad. Quien creció sin protección termina queriendo protegerlo absolutamente todo. Quien sintió que no tenía poder sobre lo importante se obsesiona con tener poder sobre lo mínimo. La rigidez emocional es un intento torpe y desesperado de evitar el dolor que una vez fue inevitable. Por eso, el controlador no confía, no delega, no suelta, analiza, corrige, ordena, exige. Y ante el mundo parece disciplinado, responsable, admirable, pero por dentro se ahoga en el miedo constante a perder el control de su propia historia. Nietzsche entendió que la obsesión por el orden es un síntoma del desorden más profundo, el desorden del alma. Nadie necesita dominarlo todo, a menos que sienta que no domina nada. La persona que controla las emociones de los demás lo hace porque no sabe cómo manejar las suyas. La que impone silencio teme oír sus propios pensamientos. La que organiza cada minuto teme enfrentarse al vacío de no hacer nada. El poder externo es siempre un sustituto del poder interior. Quien realmente está en paz consigo mismo no se siente amenazado por el cambio. No tiene miedo de improvisar, de equivocarse, de fallar. No necesita forzar la realidad para sentirse seguro. La libertad auténtica comienza cuando ya no necesitas que el mundo se adapte a ti para que tú puedas sobrevivir. Y aunque parezca paradójico, cuando una persona finalmente se atreve a dejar de controlar, descubre que el caos no la destruye, solo la transforma. 12ª verdad: el que más muestra es el que más teme no existir. Hay personas que viven dentro de un escenario permanente. Cada gesto es una actuación, cada palabra una estrategia, cada logro una oportunidad para ser visto. Brillan, pero no para iluminar. Brillan por miedo a quedarse a oscuras. Nietzsche entendió esta paradoja humana con una claridad inquietante. A menudo, quien parece más seguro de sí mismo es quien más teme desaparecer cuando el mundo deja de mirarlo. El espectáculo no es poder, es miedo a ser olvidado, a que si deja de esforzarse un solo instante, nadie note su ausencia. Hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad que premia la exhibición, redes sociales llenas de sonrisas impecables, vidas calculadas para generar envidia, logros inflados para alimentar una identidad que no se sostiene por dentro. Pero la necesidad de ser visto no surge de la grandeza, sino de la duda. Quien está en paz consigo mismo no necesita buscar testigos. Quien se siente valioso no ruega validación. Quien se sabe existente no exige que lo aplaudan, pero cuando alguien no está seguro de su propio valor, busca la aprobación como si fuera oxígeno. Sin ella, siente que deja de existir. El que presume una vida perfecta suele estar luchando contra un vacío emocional que nadie conoce. El que llena su vida de ruido teme enfrentar su silencio. El que publica su felicidad una y otra vez teme perderla en cuanto apague la pantalla. La constante necesidad de mostrarse es una carrera agotadora. El éxito nunca es suficiente, el reconocimiento dura demasiado poco y siempre hay que buscar más.
más atención, más impacto, más aplausos. Es un círculo vicioso. La autoestima depende del reflejo que devuelven los demás. Por lo tanto, cada día es una búsqueda desesperada de espejos. Nietzsche vio esto como uno de los mayores peligros de la identidad humana: convertirse en un personaje que consume a la persona real. Cuanto más grande es el escenario, más pequeño se siente el individuo detrás del telón. Por eso, para comprender a alguien, conviene observar cuánto necesita ser visto. Los excesos revelan la fragilidad. La exagerada visibilidad suele ser un escudo contra el terror a pasar desapercibido. La verdadera presencia no hace ruido, no necesita evidencias, no exige ser recordada. El que más muestra es el que más teme que si deja de hacerlo ya nadie sabrá quién es. O peor aún, teme descubrir que ni él mismo lo sabe. Quédate, porque la verdad número 18 te permitirá entender todo comportamiento humano. Tercera parte. El alma, donde viven las heridas que nos gobiernan. 13ª verdad. Nadie habla desde la lógica, todos hablan desde la herida. A simple vista, parece que la mayoría de los argumentos humanos están construidos sobre ideas, razonamientos y conclusiones objetivas. Pero Nietzsche reveló una verdad que desmonta por completo esa ilusión. Las creencias personales no nacen de la razón, sino del dolor. Pensamos que nuestras opiniones son el resultado de análisis y conocimiento, pero son, en gran medida, la consecuencia de lo que hemos sufrido. Lo que llamamos convicción suele ser una cicatriz emocional defendida con palabras bonitas. Una persona que fue traicionada terminará defendiendo la idea de que no se debe confiar en nadie. Alguien que fue rechazado argumentará que el amor es una pérdida de tiempo. Quien fue humillado por equivocarse insistirá en que el mundo es cruel y competitivo. Cada discurso es una armadura reforzada para que esa herida no vuelva a sangrar. Nietzsche comprendió que la lógica rara vez dirige la conducta humana. La razón llega tarde. Aparece después del impacto emocional para justificarlo. Primero sentimos. Luego pensamos. Y al final, organizamos una explicación que nos haga parecer racionales. Por eso, no sirve de nada intentar debatir con alguien atacando sus ideas. Las ideas están ancladas a una experiencia dolorosa. No se desmontan con datos, sino con comprensión. No deberíamos preguntar, ¿por qué piensa eso? La pregunta más honesta es, ¿qué le ocurrió para necesitar esa idea? Cuando un adulto dice, la gente solo busca aprovecharse de ti, ¿está hablando de filosofía? ¿O está hablando de la noche en la que se quedó solo cuando más necesitaba compañía? Cuando alguien insiste en que es mejor no expresar emociones, ¿defiende una teoría? ¿O evita recordar el momento en que mostrarlas le costó demasiado? Las afirmaciones más duras suelen ser protecciones. Las opiniones más agresivas son muros para que nadie atraviese el terreno sensible que protegen. Nietzsche señaló que las heridas definen la forma en que miramos la realidad. Quien sanó poco, juzga mucho. Quien sufrió en silencio, teme hablar. Quien perdió demasiado pronto, se aferra a cualquier certeza que le dé la sensación de control. Discutir creencias sin entender dolor es como intentar curar una fiebre discutiendo con el termómetro. Toda opinión extrema, toda postura rígida, toda insistencia apasionada es una pista. Algo se rompió ahí, algo que todavía duele, algo que no quiere ser tocado. La verdadera lectura de una persona comienza cuando dejamos de escuchar únicamente sus palabras y empezamos a escuchar su miedo, porque detrás de cada idea firme hay un recuerdo frágil sosteniéndola. Nadie habla desde la lógica, todos hablan desde la herida. 14ª verdad. La reacción frente a la debilidad revela la verdadera fuerza. Los seres humanos se definen mucho más por cómo tratan la fragilidad que por cómo celebran el poder. Cuando alguien se encuentra frente a una persona vulnerable, una persona que llora, que pide ayuda, que muestra sus miedos o admite sus errores, ahí se revela su esencia. Nietzsche entendió que el verdadero carácter no se mide ante lo que nos hace fuertes, sino ante lo que nos recuerda nuestra propia humanidad. El fuerte protege, no porque necesite demostrar nada, sino porque conoce el valor del cuidado. Alguien que ya ha enfrentado su propio dolor reconoce el dolor ajeno y no siente la necesidad de castigarlo. Por el contrario, el débil castiga porque teme volver a sentir. Quien no ha hecho las paces con su vulnerabilidad la convierte en un enemigo.
Cuando ve fragilidad en otro, recuerda la suya y reacciona atacando, como si destruirla afuera pudiera borrarla adentro. Por eso, las personas más duras suelen ser las más heridas. El que ridiculiza la tristeza teme hundirse en la suya propia. El incapaz de perdonar carga las culpas que no puede mirar de frente. El que se burla de la sensibilidad se defiende de sus emociones reprimidas. No es casualidad que muchos líderes autoritarios escondan un pasado de humillación, o que quienes más exigen perfección sean quienes más temen ser juzgados. La agresividad constante revela que una parte interna está en constante amenaza. La verdadera fortaleza, en cambio, se reconoce por su calma. No necesita imponerse. No necesita ganar siempre. No necesita humillar ni aplastar para sentirse segura. El fuerte puede ver la debilidad sin sentirse atacado por ella. Puede escuchar un llanto sin recordar una derrota. Puede perdonar sin sentir que pierde poder, porque sabe que su valor no depende de destruir el de los demás. Nietzsche afirmaba que la compasión bien entendida no es lástima, es sabiduría. Solo quien ha atravesado la oscuridad entiende que nadie merece ser condenado por sentir miedo. Y aquí se revela un principio fundamental para leer a cualquier persona. Quien reacciona con violencia a lo vulnerable todavía está huyendo de algo dentro de sí mismo. Quien cuida lo frágil ya dejó de temer a su propia fragilidad. La fuerza que se impone es solo apariencia. La fuerza que sostiene, esa es real. La próxima vez que quieras conocer el corazón de alguien, no observes cómo actúa ante el éxito o la autoridad. Obsérvalo cuando alguien cercano sufre, duda o se rompe. Ahí, y solo ahí, se verá su verdadera grandeza o su verdadero miedo. 15ª verdad. Quien teme ser olvidado, grita para ser visto. El miedo a la invisibilidad es uno de los más antiguos del ser humano. Desde los primeros días de vida, la supervivencia dependía de ser visto, atendido y amado. El niño que no era notado, moría. Esa memoria ancestral quedó grabada en lo más profundo de nuestra naturaleza emocional. Por eso, incluso en la adultez, la atención no es solo una cuestión de vanidad, es una cuestión de existencia. Muchas veces la persona que más llama la atención no está buscando poder, ni aplausos, ni reconocimiento superficial. Está enviando un mensaje más sencillo y más doloroso. Estoy aquí, no me dejes desaparecer. Cuando alguien se vuelve el centro de cada conversación, cuando exagera historias, cuando se muestra más grande de lo que es, no está celebrando su identidad, está intentando asegurarse de que esa identidad no se deshaga en el olvido. Nietzsche comprendió que una parte profunda de la psique necesita sentir que tiene un impacto en el mundo, que su vida importa, que sus pasos dejan huella, que su presencia es significativa. Pero quienes crecieron sintiéndose invisibles, ignorados o reemplazables desarrollan un miedo constante a pasar desapercibidos. Veían que cuando callaban nadie los buscaba, que cuando pedían nadie respondía, que cuando se derrumbaban nadie lo notaba. Así nace un adulto que se expone más de lo que puede sostener, que se maquilla de grandeza para que nadie vea su sentimiento de pequeñez, que convierte su vida en una escenografía donde todo es visible, excepto su verdadero dolor. A veces, el que más grita atención es el que más teme el silencio, porque el silencio le recuerda una vez en la que nadie lo escuchó. La necesidad constante de ser visto puede manifestarse de muchas formas, en el humor exagerado, en la rebeldía, en el drama constante, en la búsqueda incansable de aprobación en redes sociales, en la necesidad de ser imprescindible en la vida de otros. Cada gesto, cada foto, cada palabra que no se olvida de reclamar un lugar es una súplica existencial. Por favor, que alguien me confirme que estoy aquí. Nietzsche advertía que esta lucha contra la invisibilidad puede consumir a la persona hasta convertirla en un personaje. Una máscara luminosa que evita mostrar la sombra del olvido. No es soberbia, es miedo. Miedo a que, si no hace ruido, el mundo siga adelante sin darse cuenta de su ausencia. Miedo a que su historia no valga la memoria de nadie. La verdadera pregunta al leer este comportamiento no es ¿por qué quiere tanto protagonismo?, sino ¿qué ocurrió para que sintiera que sin protagonismo no existe? A veces, la atención no es ego, es un grito de existencia. Y entender esto cambia la forma en que observamos la necesidad ajena de ser visto. Donde otros ven narcisismo, Nietzsche veía una herida que aún teme ser ignorada. 16ª verdad.
Lo que atacan es lo que desean secretamente. Pocas emociones humanas revelan tanto como la envidia, pero no la envidia superficial que se admite en broma, sino esa que se disfraza de crítica, de burla, de desprecio. Nietzsche comprendió que la envidia no es odio, sino amor prohibido, una fascinación reprimida que se convierte en resentimiento porque el deseo que la provoca nos resulta insoportable. Cuando alguien ataca lo que otro ha logrado, su éxito, su belleza, su libertad, su talento, su forma de amar, no está rechazando esa cualidad, está lamentando no poseerla. La crítica entonces no es un juicio, es una confesión, una forma de decir yo también quiero eso, pero no creo que me lo merezco. La envidia aparece cuando una persona se encuentra frente a una versión de sí misma que no pudo ser, o que dejó de intentar ser, o que alguien le convenció de que jamás sería. Por eso duele tanto, porque nos conecta directamente con nuestras renuncias. Quien critica a quien se atreve está admitiendo que le falta valentía. Quien se burla del optimismo está revelando su propia desesperanza. Quien desprecia el amor ajeno está negando la necesidad profunda de ser amado. Y cuanto más furioso es el ataque, más intenso es el deseo no reconocido. Nietzsche observó que hay un mecanismo de defensa emocional muy poderoso: convertir en inferior lo que nos hace sentir pequeños. Si no puedo alcanzarlo, lo minimizo. Si no puedo tenerlo, lo destruyo. Si no puedo soportar mi deseo, lo disfrazo de rechazo. La envidia es, en esencia, una lucha interna entre dos voces, la voz que desea y la voz que prohíbe desear. La primera dice, esto también podría ser tuyo. La segunda responde, no eres suficiente. Esa es la verdadera raíz del ataque, un conflicto íntimo entre la posibilidad y el miedo, entre la aspiración y la vergüenza, entre quien uno quiso ser y quien terminó siendo. La envidia no debería humillar al envidiado, sino despertar la curiosidad del que la siente. ¿Qué parte de mí se está revelando a través de este rechazo? ¿A qué sueño renuncié que ahora castigo a los demás? ¿Qué deseo está pidiendo ser escuchado? Nietzsche invitaba a mirar la envidia con valentía, no como un defecto moral, sino como una brújula emocional que apunta exactamente hacia lo que más ansiamos recuperar. Porque aquello que atacamos con más insistencia es lo que más secretamente amamos, lo que más dolorosamente echamos de menos, lo que más íntimamente creemos no merecer. La envidia muestra el camino hacia nuestra versión reprimida, pero solo si tenemos el coraje de reconocerla. 17ª verdad: no actuamos según nuestras creencias, sino según nuestra infancia. Creemos que elegimos libremente cómo somos. Nos convencemos de que nuestras decisiones se basan en reflexiones adultas, valores personales o convicciones conscientes. Pero Nietzsche apuntó hacia una verdad más profunda y más incómoda. La mayoría de nuestras conductas no las decidimos nosotros, las heredamos de nuestra historia emocional. No repetimos ideas, repetimos heridas. La experiencia temprana le da forma a la manera en que nos relacionamos, amamos, confiamos o nos defendemos. Lo que aprendimos en los primeros años de vida se convierte en un guión silencioso que seguimos interpretando incluso cuando ya no tiene sentido. El niño que tuvo que pelear por atención se convierte en el adulto que compite constantemente. El niño que fue ignorado aprende a ocultar sus necesidades para no parecer una carga. El que vivió en un ambiente imprevisible crece pensando que el amor siempre puede convertirse en abandono. El que fue amado solo cuando cumplía expectativas termina creyendo que el afecto depende del rendimiento. Así se construyen las máscaras, los miedos, las reacciones exageradas. Y mientras más intentamos ser racionales, más nos damos cuenta de que lo que nos gobierna no son nuestras creencias actuales, sino nuestros recuerdos más antiguos. Esas marcas invisibles de lo que un día dolió demasiado como para ser olvidado. La infancia no pasa. Se instala en nosotros y dirige en silencio nuestras decisiones más importantes. Por eso, una persona puede predicar valores nobles y, sin embargo, actuar con egoísmo cuando se siente vulnerable. Puede creer en la confianza y, aún así, desconfiar de cualquiera que se acerque demasiado. Puede hablar del amor y, al mismo tiempo, huir de él cuando se vuelve real. Las contradicciones humanas no son hipocresías conscientes, son huellas del pasado. Nietzsche comprendió que la libertad emocional solo llega cuando alguien se atreve a mirar su historia sin filtros.
Hasta entonces, seguimos atrapados en dinámicas que no entendemos, perseguidos por la necesidad que no fue satisfecha, por la caricia que faltó, por el abrazo que nunca llegó, por la palabra que jamás escuchamos. Somos niños disfrazados de adultos, buscando, con estrategias más sofisticadas, lo mismo que necesitábamos hace tantos años: seguridad, reconocimiento, pertenencia, amor. Y hasta que no nos enfrentemos a esa verdad, creemos que reaccionamos a lo que sucede ahora, cuando en realidad estamos reaccionando a lo que ocurrió mucho antes. Si alguien abandona, antes de que lo abandonen. Si alguien se muestra frío para que no noten que necesita afecto. Si alguien sabotea su felicidad por miedo a perderla, no lo está haciendo por lo que vive en el presente, sino por lo que le enseñó su pasado. Ten cuidado. Recuerda lo que pasó la última vez. Todo comportamiento actual es una conversación con nuestra memoria, y cada defensa emocional adulta es un niño intentando no volver a sufrir. No actuamos según nuestras creencias, actuamos según nuestras heridas. Y hasta que no las reconocemos, ellas seguirán eligiendo por nosotros. 18ª verdad. Los patrones son confesiones involuntarias. Nada revela más a una persona que aquello que repite una y otra vez. Los patrones son la huella dactilar de nuestra historia emocional, guiones que se reescriben con distintos nombres, distintos escenarios, distintas edades, pero siempre con el mismo desenlace. Nietzsche comprendió que el ser humano no actúa al azar. Si alguien retrocede justo cuando debería acercarse, si alguien se aferra cuando debería soltar, si alguien elige siempre el mismo tipo de relación que lo hiere, no es simple casualidad. Es un eco del pasado, todavía vivo, todavía ardiendo. El que huye del cariño teme el abandono. La cercanía le recuerda el dolor que una vez sintió cuando alguien lo dejó atrás. Prefiere escapar antes de volver a quedarse solo. No rechaza el amor, se protege de él. El que ama demasiado teme la pérdida. Abraza con fuerza porque sabe lo que es soltar y perder. Entrega todo porque tiene miedo de que, si no lo hace, el otro se vaya. Confunde amor con supervivencia. El que nunca descansa teme quedarse a solas con su mente. El silencio no le da paz, le da vértigo, porque en la quietud aparecen las voces que lleva años intentando callar. Trabaja sin descanso para no tener que escuchar la verdad que lo persigue. Cada hábito emocional es una defensa, cada defensa es una historia, y cada historia es una confesión. Las palabras pueden mentir, los comportamientos no. Puedes decir que ya no te afecta y aún así revisar cada día aquello que dices haber olvidado. Puedes afirmar que no necesitas a nadie y aún así sufrir intensamente cada ausencia. Puedes jurar que estás bien y sin embargo vivir anestesiado para no sentir. El cuerpo responde antes que la mente. El corazón se adelanta a la razón. Por eso, para leer a alguien hay que mirar su patrón, no su explicación. Quien evita el conflicto teme la pérdida del amor. Quien provoca conflicto teme pasar desapercibido. Quien busca relaciones imposibles teme que una posible lo enfrente a su vulnerabilidad real. Las elecciones repetidas no son coincidencias, son heridas que no han encontrado cierre. Nietzsche creía que la verdad profunda de una persona no está en lo que dice querer, sino en lo que elige cuando tiene miedo. Ahí se revela lo que la gobierna. Leer patrones es leer la biografía emocional. Descubrir el mensaje oculto detrás del gesto automático, el trauma detrás de la rutina, el dolor detrás del hábito. Y hasta que alguien no se atreve a interrumpir ese ciclo, seguirá recreando los mismos finales una y otra vez, esperando que esta vez duela un poco menos. Los patrones son confesiones involuntarias. Dicen lo que las palabras no pueden. Dicen lo que la mente oculta. Dicen lo que el corazón aún no se atreve a admitir. Ahora puedes leer a cualquiera. No sus frases, sus miedos. Cuando entiendes la herida detrás de la máscara, ya no juzgas. Comprendes. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 18 verdades te reveló algo sobre ti mismo? Si este video te despertó, suscríbete para no perderte lo que viene.